Buenas noches, México. Ayer a las 6 de la mañana reventamos una mansión de 100 millones de pesos que no existe en ningún papel oficial. El dueño es Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del partido. Adentro había una bóveda oculta con documentos que él habría preferido quemar antes de que los viéramos, y lo que encontramos puede significar el principio de su caída. Llevábamos meses detrás de este caso. La Unidad de Inteligencia Financiera nos había alertado sobre movimientos extraños en un fideicomiso clasificado como agrícola, que no tenía ni un tracto registrado, ni una hectárea sembrada, ni un solo empleado en nómina rural. El fideicomiso existía únicamente en papel y su única función verificable era aparecer como propietario de un terreno en un fraccionamiento exclusivo donde el metro cuadrado cuesta lo que una familia promedio gana en 2 años. Nosotros comenzamos a jalar el hilo y cada vez que jalábamos aparecía otro nudo. El representante legal del fideicomiso también firmaba por otras 4 empresas inmobiliarias bajo auditoría. Las cuentas recibían depósitos fragmentados desde municipios con alta presencia de grupos irregulares y los montos siempre quedaban por debajo de los 500, 000 pesos, para evitar las alertas automáticas del sistema financiero. Alguien había diseñado ese esquema con cuidado quirúrgico y ese alguien sabía exactamente cómo funciona la vigilancia bancaria en este país. Cuando cruzamos la información catastral con las declaraciones patrimoniales públicas de Alito, encontramos el primer agujero. La propiedad no existía en sus documentos oficiales. Él declaraba un departamento modesto, un automóvil de hace 6 años y una cuenta de ahorro que apenas superaba el 1,000,000 de pesos. Pero testigos protegidos y fuentes internas lo ubicaban como usuario habitual de una residencia que valía 100 veces más que todo su patrimonio declarado. Esa contradicción fue suficiente para armar un expediente sólido y hace 3 semanas lo presentamos ante un juez federal que tardó 14 días en revisar las pruebas antes de firmar la orden de cateo. 14 días en los que cualquier filtración pudo haber arruinado todo el operativo. 14 días conteniendo la información dentro de un círculo de menos de 10 personas. 14 días esperando el momento exacto para actuar. Ayer era ese momento. A las 4 de la mañana ya estaba despierto revisando el plan operativo por tercera vez, porque en este trabajo los errores se pagan con impunidad para los corruptos y con carreras destruidas para quienes intentamos hacer justicia. El convoy se formó a las 5 en un punto de reunión a 15 minutos del objetivo y yo coordiné desde una unidad móvil equipada con pantallas que recibían video en tiempo real desde drones y cámaras corporales. Necesitábamos documentar cada segundo para blindar la cadena de custodia porque sabía que cualquier irregularidad procesal iba a ser explotada por los abogados de Alito para invalidar las pruebas. A las 6:15 el convoy comenzó a moverse y a las 6:38 llegamos a la caseta de seguridad del fraccionamiento. El guardia revisó la orden judicial, hizo una llamada que duró menos de 1 minuto y levantó la pluma sin decir una palabra. Hasta ese momento todo fluía demasiado bien y eso me puso nervioso. La mansión estaba al fondo de una calle privada rodeada por un muro perimetral de 3 metros con cámaras de vigilancia que apuntaban hacia todos los ángulos. Cuando tocamos el portón principal pasaron casi 4 minutos antes de que alguien respondiera y durante esos 4 minutos yo escuchaba por el radio a mis agentes reportando movimiento en las ventanas del segundo piso. Alguien adentro estaba despierto y probablemente estaba haciendo llamadas o destruyendo evidencia. Así que ordené que el equipo de respaldo se posicionara en la parte trasera por si intentaban sacar algo por la puerta de servicio. Finalmente, un hombre de unos 50 años abrió el portón y se identificó como empleado doméstico. Este tenía las manos temblando y evitaba mirarnos a los ojos mientras le explicábamos que traíamos una orden judicial para registrar la propiedad. Él asintió en silencio y nos dejó pasar. Pero antes de cruzar el umbral, me dijo algo que me quedó grabado. Me advirtió que tuviéramos cuidado con lo que íbamos a encontrar porque había cosas en esa casa que él nunca había podido explicarse. Lo primero que vi fue un vestíbulo de mármol importado con una escalera curva que subía hacia un vitral de colores y en las paredes colgaban cuadros
que después los peritos identificaron como piezas de arte contemporáneo valuadas en cientos de miles de pesos cada una, pero yo no estaba ahí para admirar la decoración, así que dividí el equipo en 3 grupos y les ordené que documentaran todo, pero que priorizaran la búsqueda de documentos, dispositivos electrónicos y cualquier espacio oculto que pudiera contener información sensible. El grupo que bajó al sótano encontró una cochera subterránea con 5 vehículos que no coincidían con ningún registro oficial del político, un Chevrolet Bel Air del 57 completamente restaurado, un Porsche antiguo, un Cadillac clásico y 2 camionetas blindadas con nivel de protección 5, el mismo nivel que usan empresarios amenazados o funcionarios con escoltas federales. Las placas de esos vehículos estaban registradas a nombre de las mismas empresas inmobiliarias que aparecían en las auditorías de Hacienda. El patrón se repetía una y otra vez. Nada estaba a nombre de Alito, pero todo apuntaba hacia él. En la planta alta encontramos una habitación que funcionaba como vestidor privado, con vitrinas de relojes suizos, cajas de joyería y fajos de efectivo en dólares guardados, junto con recibos de compra emitidos por proveedores cuyos domicilios fiscales resultaron ser inexistentes. Pero lo que realmente me interesaba estaba en el estudio principal, porque ahí era donde las fuentes nos habían dicho que Moreno guardaba sus documentos más sensibles. Cuando entré a esa habitación vi un librero de madera que cubría toda la pared del fondo y uno de mis agentes más experimentados se acercó a examinar los paneles laterales porque le pareció que la textura no era uniforme. Pasó la mano por la superficie y detectó una hendidura casi imperceptible que indicaba que uno de los paneles era deslizable. Yo sentí que el pulso se me aceleraba mientras él empujaba el panel hacia un lado y revelaba lo que había detrás. Una puerta de acero con cerradura electrónica negra y pesada, diseñada para resistir intentos de apertura forzada. Esa puerta me confirmó que estábamos a punto de encontrar algo que alguien había invertido mucho dinero en proteger. Llamé al técnico especializado en cerraduras y le ordené que trabajara sin dañar el mecanismo para preservar todo para el peritaje. Mientras él operaba, yo me quedé de pie frente a esa puerta pensando en cuántas veces habíamos llegado hasta este punto en otras investigaciones solo para encontrar cajas vacías o documentos irrelevantes que no probaban nada. Pasaron 40 minutos que se sintieron como 4 horas y finalmente el técnico me informó que la cerradura estaba desactivada. Yo tomé la manija, la giré hacia abajo y empujé. La puerta se abrió con un sonido metálico que retumbó en el silencio de la habitación, y lo que vi adentro me hizo entender que ayer no entramos a revisar una casa, sino que destapamos una operación que llevaba años funcionando en las sombras. La bóveda medía unos 3 metros por 4 con paredes reforzadas y estantes metálicos donde descansaban discos duros, carpetas ordenadas por año, escrituras de terrenos, facturas y talonarios de recibos. Pero lo que más me llamó la atención fue un sobre negro de tamaño oficio que estaba solo en el estante central, como si fuera el objeto más valioso de toda la colección. En la parte frontal alguien había escrito con marcador grueso Proyecto Caribe 21. Yo tomé ese sobre con guantes de látex mientras el camarógrafo grababa cada movimiento, y cuando lo abrí sentí que estaba sosteniendo una bomba de tiempo documental. Adentro había 3 elementos que juntos cuentan una historia de corrupción sistemática que va mucho más allá de una mansión de lujo. El primero era un contrato comercial entre el Fideicomiso Agrícola y una empresa llamada Inversiones Turísticas del Golfo, Sociedad Anónima, que supuestamente desarrollaba proyectos hoteleros en zonas costeras, pero que figuraba en los reportes de la UIF como entidad bajo observación por movimientos compatibles con lavado de dinero. El segundo elemento era una hoja de cálculo impresa con un registro detallado de transferencias bancarias, y cuando revisé las fechas me quedé helado. Los depósitos coincidían casi perfectamente con las semanas previas a cada elección regional entre 2018 y 2021. Estamos hablando de cientos de transferencias desde municipios pequeños, donde grupos irregulares controlan
territorios completos, transferencias que entraban fragmentadas para evitar la vigilancia financiera y que terminaban en cuentas vinculadas a la misma red de empresas fantasma que rodeaba a Alito. Si alguien me preguntara cuál es la imagen más perturbadora de corrupción política que he visto en mi carrera, les diría que es esa hoja de cálculo, porque demuestra con números y fechas exactas cómo el dinero sucio puede infiltrarse en los procesos democráticos de este país. Pero el tercer elemento fue el que cerró el círculo y me confirmó que estábamos ante una red coordinada con operadores identificables. Era un recibo firmado por alguien que se identificaba como AE, Rendón, Coordinación Península, y ese nombre me resultó inmediatamente familiar porque hace varios meses habíamos detenido a un operador político con ese mismo nombre en otro cateo estatal. Rendón enfrentaba cargos por delitos financieros y había declarado ante el Ministerio Público que trabajaba como consultor independiente sin vínculos con funcionarios ni partidos. Pero esa firma en ese recibo lo convertía en mentiroso documentado y lo colocaba en el centro de una operación que conectaba dinero irregular con campañas electorales. Yo guardé ese recibo como si fuera oro, porque una sola firma puede destruir toda una declaración jurada y abrir las puertas a nuevos cargos por falsedad y obstrucción de la justicia. Si tienen información sobre Rendón, sobre inversiones turísticas del Golfo o sobre propiedades similares vinculadas a funcionarios públicos, este es el momento de compartirla, porque cada dato puede ser una pieza que complete este rompecabezas. Lo que encontramos en esa bóveda revela un esquema que probablemente se repitió durante años sin que nadie lo tocara. Funciona así. Se constituye un fideicomiso o empresa fachada con un objeto social falso. Se adquieren propiedades a través de esa estructura para que nunca aparezcan a nombre del beneficiario real. Se canalizan recursos fragmentados desde zonas donde grupos irregulares tienen presencia para evitar las alertas bancarias, y esos recursos terminan financiando desde mansiones de lujo hasta campañas políticas que después garantizan protección e impunidad para quienes pusieron el dinero. Es un ciclo cerrado de corrupción que se alimenta a sí mismo. El político recibe financiamiento ilícito para ganar elecciones y una vez en el poder protege los intereses de quienes lo financiaron. Romper ese ciclo requiere encontrar los documentos que lo prueban, y ayer encontramos exactamente eso. La carpeta de Proyecto Caribe 21 no es solo evidencia contra Alito, es el manual de operaciones de una red que probablemente tiene ramificaciones en otros estados, otros políticos y otras empresas que todavía no hemos identificado. Mientras los peritos trabajaban en el inventario de la bóveda, yo salí al jardín trasero para hacer una llamada al fiscal asignado, informarle sobre la magnitud del hallazgo. Le expliqué que lo que habíamos encontrado excedía por mucho las expectativas originales del cateo, que ya no estábamos hablando solo de enriquecimiento ilícito personal, sino de una posible red de financiamiento político irregular con vínculos documentados hacia zonas de operación irregular. El fiscal me escuchó en silencio durante varios minutos y después me dijo que iba a clasificar el caso como prioritario y a solicitar un equipo especial para analizar toda la documentación. También me advirtió que me preparara para presiones, porque un caso de este tamaño inevitablemente iba a generar reacciones de personas poderosas que preferirían que todo quedara enterrado. Yo le respondí que las presiones las conozco bien, que llevo años trabajando bajo amenazas y que la única forma de protegernos es hacer el trabajo tan limpio que ningún abogado pueda encontrar un hueco procesal para invalidar las pruebas. El aseguramiento formal tomó más de 6 horas. Cada vehículo fue fotografiado, registrado y trasladado a un corralón oficial. Cada obra de arte fue catalogada con su certificado de autenticidad. Cada disco duro fue sellado en bolsas de evidencia con cadena de custodia firmada por 3 testigos. Cada documento de la bóveda fue numerado y escaneado antes de ser guardado en cajas de archivo que ahora están bajo resguardo de la Fiscalía. La mansión quedó clausurada y sujeta a extinción de dominio, lo que significa que mientras dure la investigación, nadie puede entrar, vender ni modificar la propiedad.
y si se comprueba que fue adquirida con recursos ilícitos, pasará a ser propiedad del Estado mexicano. Yo supervisé personalmente el cierre de los sellos en la puerta principal y antes de retirarme le eché un último vistazo a esa casa que por fuera parece el sueño de cualquier familia mexicana, pero que por dentro guardaba los secretos de una corrupción que ha drenado recursos públicos durante años. Ayer esos bienes eran su patrimonio privado, hoy son evidencia bajo control judicial, pero lo que más me inquieta de este caso es lo que todavía no hemos encontrado. Entre los documentos de la bóveda había referencias a otras propiedades adquiridas con el mismo esquema, terrenos comprados a precios ridículamente bajos a ejidatarios que probablemente no tuvieron opción de negarse, construcciones que no aparecen en ningún registro oficial, empresas que existen solo en papel y que sirven como vehículos para mover dinero sin dejar rastro visible. Una de las carpetas contenía coordenadas geográficas de una segunda propiedad en la península que coincide con el área de operación mencionada en el proyecto Caribe 21 y ya tenemos un equipo de inteligencia verificando la información para solicitar una nueva orden de cateo. Si la mansión de ayer era la portada del libro, esa segunda propiedad podría ser el capítulo que revele la dimensión completa de la red. Quiero hablarles del operador Rendón porque su historia ilustra cómo funcionan estas estructuras de corrupción. Cuando lo detuvimos hace meses, él se presentó como un simple consultor que asesoraba proyectos de desarrollo regional, un profesionista independiente, sin vínculos políticos ni empresariales relevantes. Su abogado argumentó que las acusaciones en su contra eran persecución política y que no existía evidencia directa que lo conectara con ningún funcionario de alto nivel. El caso recibió cobertura mediática durante 2 días y después desapareció de la conversación pública, como tantos otros casos que se diluyen en el olvido antes de llegar a sentencia. Pero ayer encontramos su firma en un recibo dentro del sobre de Proyecto Caribe 21, un documento que lo coloca como coordinador regional de una operación financiera que canalizaba recursos hacia estructuras vinculadas a Lito. Esa firma contradice todo lo que Rendón declaró ante el Ministerio Público y abre la puerta a nuevos cargos por falsedad de declaraciones. Una sola rúbrica puede destruir una coartada construida durante meses y esa rúbrica ahora está bajo resguardo oficial con cadena de custodia certificada. La Fiscalía ya solicitó una ampliación de la declaración de Rendón a la luz de los nuevos hallazgos y también giró órdenes para localizar a los representantes legales de inversiones turísticas del Golfo. Yo sé por experiencia que esas personas van a ser difíciles de encontrar porque los prestanombres tienen la costumbre de desaparecer cuando las investigaciones se calientan, pero también sé que la documentación que aseguramos ayer es suficiente para reconstruir la red, aunque algunos de sus operadores logren esconderse temporalmente. Los números de cuenta están ahí, las fechas están ahí, las firmas están ahí y ningún abogado puede argumentar que todo eso fue plantado. Cuando tenemos horas de video continuo documentando el cateo desde el primer minuto hasta el último. Comenten si quieren que en próximas entregas profundicemos en el análisis de las empresas fachada que aparecen en los documentos, porque la historia de inversiones turísticas del Golfo es solo una pieza de un entramado mucho más amplio. Esta mañana recibí el primer reporte del equipo de análisis forense que está trabajando en los discos duros recuperados de la bóveda. Me informaron que han encontrado archivos de hojas de cálculo adicionales con registros de transferencias que abarcan un periodo todavía más amplio que el documentado en los papeles impresos, correos electrónicos archivados con comunicaciones entre personas que todavía estamos identificando y fotografías de reuniones en locaciones que parecen ser otras propiedades no declaradas. No puedo revelar detalles específicos porque la investigación está en curso y cualquier filtración podría comprometer el proceso legal, pero lo que sí puedo decirles es que el volumen de información es abrumador y que cada archivo que abren los peritos genera nuevas líneas de investigación. Nosotros pensábamos que íbamos a encontrar evidencia de enriquecimiento personal,
En cambio, encontramos los planos de una maquinaria de corrupción que operó durante años con total impunidad. Miren, yo llevo muchos años en este trabajo y he aprendido a no hacer promesas que no puedo cumplir. No les voy a decir que Alito va a terminar en prisión porque esa decisión corresponde a los jueces que evaluarán las pruebas y determinarán si son suficientes para una condena. No les voy a decir que esta investigación va a llegar hasta las últimas consecuencias, porque he visto demasiados casos prometedores que se desinflan cuando intervienen presiones políticas o errores procesales. Lo que sí puedo decirles es que la evidencia que aseguramos ayer es sólida, que la cadena de custodia está blindada, que los documentos hablan por sí mismos y que desde mi posición voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esta información llegue íntegra ante los tribunales. El resto depende de un sistema de justicia que a veces funciona y a veces decepciona, pero que no puede funcionar en absoluto si quienes tenemos la responsabilidad de investigar nos quedamos con los brazos cruzados por miedo a las consecuencias. Lo que encontramos en esa bóveda no es solo un caso contra un individuo, es una ventana hacia un sistema de operación que probablemente se ha replicado en otras partes del país con otros nombres, otras empresas y otros políticos. El esquema es demasiado sofisticado para haber sido inventado por una sola persona. Requiere abogados que constituyan fideicomisos falsos, contadores que fragmenten transferencias para evitar alertas, operadores regionales que coordinen el flujo de recursos desde zonas controladas por grupos irregulares y funcionarios públicos dispuestos a recibir ese dinero a cambio de protección futura. Cada uno de esos eslabones representa una persona que tomó la decisión consciente de participar en un esquema de corrupción y cada uno de esos eslabones es potencialmente identificable a través de los documentos que ahora están siendo analizados. La pregunta no es si existen más casos como este, la pregunta es ¿cuántos estamos dispuestos a investigar? Antes de cerrar, quiero informarles que ya está en preparación la solicitud para un segundo cateo basado en las coordenadas y contratos encontrados en el proyecto Caribe 21. La segunda propiedad está ubicada en una zona costera de la península. Aparece vinculada a las mismas empresas fachada que la mansión de ayer y según los documentos fue adquirida con un esquema idéntico de transferencias fragmentadas desde municipios con presencia irregular. No puedo decirles cuándo vamos a actuar porque la operación depende de factores logísticos y legales que todavía estamos coordinando. Pero sí puedo adelantarles que los indicios sugieren que esa propiedad podría contener documentación adicional que amplíe significativamente el alcance de la investigación. Si la mansión de ayer fue el prólogo, lo que viene después podría ser el capítulo que exponga la dimensión completa de esta red. Sigan este caso, compartan esta información con quien necesite escucharla y ayúdenos a mantener la presión pública sobre las instituciones que tienen la responsabilidad de actuar. Yo les prometí que iba a contarles cómo entramos a esa casa y qué encontramos adentro y creo que ya tienen el panorama completo. Una orden judicial firmada tras 14 días de espera tensa. Un convoy que se movió al amanecer hacia un fraccionamiento de lujo, un empleado doméstico que nos advirtió que tuviéramos cuidado con lo que íbamos a encontrar, una mansión de 100 millones de pesos que no existía en ningún papel oficial, una bóveda escondida detrás de un panel acústico con documentos que conectan patrimonio oculto con empresas fantasma, transferencias irregulares y campañas electorales. Ayer jalamos un hilo y salió una red completa. La firma de un operador detenido meses atrás apareció en un recibo que lo vincula directamente con la estructura de Alito. Las fechas de las transferencias coinciden con calendarios electorales de una manera que no puede ser casualidad y en algún lugar de la península hay otra propiedad esperando a que toquemos su puerta. La pregunta que me hago esta noche y que les dejo a ustedes también es, ¿cuántas bóvedas más existen en este país escondidas detrás de paneles falsos? ¿Cuántos sobres negros guardan contratos que conectan dinero irregular con campañas políticas? ¿Cuántos funcionarios públicos duermen tranquilos porque creen que nadie va a encontrar sus secretos? Ayer encontramos la pregunta es ¿cuántas más vamos a tener que abrir antes de que este sistema empiece a cambiar?